y del torno. Usted sabe que el alfarero trabaja en un torno. Pues sencillamente el alfarero es Dios, quien moldea las vasijas de barro. El barro somos nosotros. Ok. Y el torno es la vida diaria, es donde pasamos nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Yo doy gracias por principios. El Señor nos enseña en la palabra a través de parábolas, pero no solamente las parábolas fueron dichas por Jesús, sino desde tiempos antiguos. Ya Jeremías recibe un estilo de parábola cuando habla del alfarero. Y yo quiero que usted me acompañe por un momento a la palabra de Dios, ahí en Jeremías, en el capítulo 18 y en el verso 1. Dice así la palabra: el Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, mire lo que dice la palabra, volví a hacer otra con el mismo barro. Entonces el Señor me dijo, dice, volví a hacer otra con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con vosotros, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Vosotros sois en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Es decir, Dios dice: mira, así como has visto, Jeremías, cómo se trabaja, cómo el alfarero trabaja en ese torno, el barro, así trabajo yo con ustedes hasta formar lo que yo quiero formar. La Biblia nos dice también que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿verdad? Y es la misma referencia. Te está moldeando. Y el otro hermano, Él te está moldeando, ¿verdad? Porque Él está trabajando con cada uno de nosotros. Es interesante, aprendí esto hace unos años atrás, que cuando Dios formó al hombre, dice que tomó de la tierra. Tomó barro, tomó polvo de la tierra, Y cuando tomó polvo de la tierra, formó al ser humano, dice la Biblia, ¿verdad? Usted recuerda también la historia de aquel ciego que se acerca donde Jesús y él quiere ver, pero obviamente ciego, y ha escuchado que Jesús está pasando por allí. Y Jesús hace algo que siempre me sorprendió. ¿Qué pasó con la nena? Oh, chiquita. Denle algo. Le dan un celular. Miren ustedes, en esa edad ya está manejando el celular. Entonces, Jesús hace algo que yo nunca entendí. Cogió lodo y quiso barro con baba. Porque cuando hizo al hombre, sopló sobre él y le dio vida. Lo que nos muestra y nos vuelve a poner en un sitio de humildad. Somos de polvo, somos barro. Y él coge, porque hay barro pretencioso, por supuesto que lo hay. Pero yo doy gracias a Dios que Él nos hizo del polvo de la tierra y no nos hizo del polvo de las estrellas. Él no tomó polvo de las estrellas y sopló sobre el polvo de las estrellas, hizo al hombre, quizás a la mujer, pero no al hombre. Para que seamos humildes. Y me recordó por un momento aquella acción de escupir. Si usted estaba ahí, hermana, y mirando que iban a hacer sobre su hijo, sobre alguien, que escupen sobre algo, no, como que no está tan sano eso, ¿verdad? Pero yo estoy pensando que humildad es una de las características de Jesucristo. Porque siendo como Dios no estimó cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó. Él tomó el mismo cuerpo de barro. Cuando Él sopla sobre sus discípulos antes de salir, Él sopló el Espíritu ¿sobre quién? Sobre barro, anunciando lo que pasaría. Todos nosotros somos barro, dice la palabra.
Y tenemos en este cuerpo un tesoro especial. ¿Sabe? No somos nosotros, sino el que vive en nosotros, el que nos hace especial. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios estas palabras. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos dentro de nosotros? Lo que Él sopló sobre nosotros, el Espíritu Santo. Dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es un pastor que predica, no es un pastor que pone manos y sana. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Para que la excelencia sea para Dios. Tú no puedes aplaudir. Si yo pusiera mi mano sobre alguien y esa persona llega a sanar, no soy yo, es el Espíritu Santo obrando en esa persona, y a Él sea toda la gloria, para mantenernos humildes. Y una de las cosas que Dios hace con nosotros es trabajar todos los días en el torno, recordándonos que somos de barro, que somos vasijas de barro. Somos diferentes vasijas, no todos somos iguales. Dice el apóstol Pablo a los romanos: pero tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro? Y qué bueno que ponen olla, porque si hay algunos que somos como ollitas. Pero gracias por las ollas, hermano, porque entre más gordito, más Espíritu Santo dentro de ti cabría. Bueno, ya ve, le vamos a sacar partido a lo que somos. Hay personas que no están muy de acuerdo con el Señor como los hizo, pero Dios te hizo perfecto, y después de hacerte rompió el molde, porque eres único y especial, y tú eres lo que Dios quería que seas. Eres exactamente igual a lo que Dios te había diseñado. No tienes por qué estarte quejando de lo que eres. No te compares con nadie. Tú eres único y especial para Dios, y Dios te formó en el vientre de tu madre. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por lo que eres. Dale gracias a Dios por los dones y talentos que tienes en tu vida. No le puedes decir a Dios: ¿por qué me hiciste la nariz? ¿Por qué me hiciste las orejas? Dios dice: no discutas conmigo, te hice como quería que seas, especial. Nosotros nos comparamos con lo que nosotros nos imaginamos que es bello y perfecto. Pero cada uno de nosotros somos lo que somos, y somos más excelentemente porque el Espíritu Santo vive en nosotros, nada más. El Padre Creador lo hizo cuando sopló el Espíritu en aquel muñeco de barro. Formó del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no del polvo de las estrellas, y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convierte allí en un ser viviente. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios nos es retirado? ¿Cómo actúa el mundo cuando no tiene el Espíritu Santo de Dios? Cuando usted ve las noticias, usted puede decir: este es el hombre cuando el Espíritu de Dios se retiró del hombre. Gracias a Dios, cuando vinimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios volvió a nuestras vidas. Y el que comenzó la buena obra desde ese momento te está perfeccionando. Y vamos a entrar un poco más en el tema. La vasija, dice Jeremías 18, que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. ¿Quién se echó a perder? La vasija. Yo creo que cuando el alfarero pone sus manos sobre ti y te moldea como su vasija y te llena de aceite para que seas bendición para otros, lo que hace que la vasija de barro se rompa es la desobediencia. Es cuando no eres obediente, entonces se rompe la vasija. Pero el alfarero nunca quería desechar su vasija. Dice que no le sale bien y la vuelve a hacer. Quiero decirte que es una buena noticia que en la casa del alfarero no hay basurero, porque no hay desecho. Es decir, te hace, pero no te desecha. Te hace, te sale mal, la deshace y la vuelve a hacer hasta que llegues a ser conforme a su propósito. Amén. Entonces, si está trabajando contigo, dale gracias a Dios, porque te está tratando como hijo y no como bastardo, dice la Biblia.
Pero a veces nos quejamos. Pero yo estoy contento de que Dios esté trabajando sobre mi vida. La única manera, hermanos, de convertirnos en una vasija útil en las manos del Señor es volver al torno de Dios, es volver a la escuela de Dios. Y no es fácil, el barro no puede moldearse a sí mismo, necesita que el maestro ponga sus manos sobre nosotros. Quizás usted está pensando, bueno, estoy dando vueltas y vueltas en la vida. Estoy como, me levanto, me baño, desayuno, ya me tocó la noche, me acuesto, vuelve a amanecer, me vuelvo a bañar. Bueno, eso sí se baña todos los días. Y así estamos todos los días. Sí, quizás sí, lo que no estás viendo es lo que Dios está haciendo en ti cada día. O si te estás dejando moldear. Porque una vez que entramos a la casa del Señor te dicen, ahora le va a ir todo bien. Bueno, yo tengo mis dudas, porque no he visto eso. Lo que he visto es que comienza una obra nueva en tu vida y es doloroso. Es doloroso trabajar contigo, no es fácil. Es doloroso trabajar. Cuando el Señor trabaja conmigo, me duele porque hay algo que se llama orgullo y Dios tiene que quitarlo. Y Dios está formando eso, Dios está trabajando con esto. Dice Isaías 64:8, pues ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra de mano del Señor. Hay dos tipos de vasijas. La primera es la vasija que tiene impurezas. Trabajé muchos años al inicio de Rialto, cuando todavía no empezamos nosotros. Yo empecé en Los Hornos. Tenía un buen amigo que trabajaba en la parte donde se aplastaba el barro. Gracias a Dios nosotros no somos ollas y no cerámica. Porque si siendo ollas no aguantamos mucho el trabajo del alfarero, imagínense siendo cerámica. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es polvo. Entra el proceso de la arcilla, por unas tolvas cae, y luego cae solo un polvo granulado que ha sido tratado, y cae a unos tornos gigantes donde aplasta varias toneladas de peso sobre el barro. Dios no nos trata así, ¿verdad? Nos trata con delicadeza. Y luego de eso, cuando está se llama el bizcocho. Cuando el bizcocho está listo, lo meten en un horno de 800 grados de temperatura. Y ahí algunos se rajan, como algunos cristianos se rajan en el proceso. Y hay que desecharlos, pero no los botan a un basurero, no. Los ponen en un lugar para volver a hacerse. Y vuelve a entrar a la tolva, vuelve a hacerse granulado y vuelven a ser aplastados hasta que quede bien. Y cuando esa cerámica dice qué lindo, ahora sí, ya estoy aplastado, ya estoy bien, dice no, te van a poner una laca ahí encima y te van a meter a un horno de 1100 grados de temperatura para que quede vidriado. Qué bueno que el Señor no nos trata tan fuerte, ¿verdad? Pero de allí le digo todo esto porque el proceso para sacar las impurezas es un pedazo de algo que está ya quemado, algo que ya está vidriado, algo que ya pasó por toda la temperatura, y eso se llama hermanos maduros en Cristo, que van a ayudarle en las manos del maestro a mejorar tu vida. No son los que te critican por lo que haces, son los que te hablan de frente cuando te ven que estás haciendo algo mal. Y eso duele porque hay orgullo en nuestras vidas. Usted vio las iglesias y estaba ahora en Guatemala, iba en un Uber y me dice el que manejaba se llamaba David Isaías. Fácil determinar de qué hogar viene. Un hogar evangélico. Entonces le digo, hermano, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, de tercera generación. Claro, tu nombre te delata, ¿verdad? Iba a decir, profetízame Isaías. Y él me dice, en Guatemala más del 60% es evangélico. En Ecuador es el 12%. Entonces 60% de cada 10, 6 son cristianos. ¿Cómo debería ser esa nación? Claro, voy a la iglesia del pastor Cash, hermano, y es impresionante. Impresionante.
Pero no es esa, hay montones como esas. Y entonces, claro, él me dice lo siguiente. Mire usted lo que él me dijo mientras íbamos en el carro. Yo estaba con el pastor Aguayo y Aida, los tres íbamos en el carro. Y de repente él dice: las iglesias se llenan de cristianos los domingos. Casi no hay puesto en las iglesias para tanto cristiano. Así que cristianos, me dijo, lo ve el día domingo en las iglesias, pero de lunes a viernes no se los ve en las calles. ¿Qué me dijo? A buen entendedor. Y enseguida comienza y me dice: yo asistía, pero le dije: ¿a qué iglesia asistes tú? Me dijo: yo iba a una iglesia grande, pero ahora vamos a una iglesia chiquita donde el poder de Dios está. Mire usted, ya la hizo añicos a la iglesia donde él iba. Estaba criticando una iglesia. Seguramente él no se sentía cómodo o no se sentía usado, posiblemente, no lo sé. Pero eso sale violentamente de nuestro corazón, que se llama orgullo. Donde yo estoy, ahí está todo bien, pero si yo no estoy ahí, esa iglesia se va a caer. Y no es así. Pero nuestro orgullo hace que cuando alguien te diga algo, cuando el pastor está predicando de algo, a veces pensamos: qué pena que no vino mi suegra para que escuche ese mensaje. Pero el mensaje era para ti, no para tu suegra. Es justo para ti. O estás pensando: qué pena que no vino Ruperto, para él era. Y la verdad es que la palabra es para ti, pero el orgullo no te deja recibirlo con humildad. Y lo que está haciendo Dios a través de una palabra es poniendo algo para sacar la impureza de tu vida. Imagínese la ollita que está dando vueltas en medio de esa masita suave. De repente siente algo duro que le está sacando algo que no quisiera que le saquen, porque ni siquiera sabía que existía dentro de su vida. Y cuando Jesús aplasta sobre algo, es porque algo en tu vida no está glorificando a Dios. Con Pedro se tuvo que tratar fuerte, ¿verdad? Y con algunos apóstoles. Y dile a tu hermano: y conmigo también. Porque ninguno de los que está aquí es perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? No le voy a preguntar, levante la mano, porque hay gente que levanta la mano, créame. El orgullo lo delata. Y los perfectos, que fueron perfeccionados por Cristo, ya están en el cielo, hermanos. Porque la perfección es Cristo en nosotros y es la esperanza de gloria. Pero aquí no estamos. Entonces, si yo no soy perfecto, ¿qué hago yo acusando a otro de su imperfección? A veces la gente juzga a los demás porque pecan diferente a él. Entonces, yo no hago como eso, nos volvemos fariseos. Yo no hago lo que esos hacen, pero tú haces lo que ellos no hacen también. Entonces no estamos aquí, y Dios necesita que para formarte, necesita trabajar contigo. Somos ollas imperfectas. Y le doy gracias a Dios que en el torno y con su mano amorosa me limpia de las imperfecciones. Pero hay otros. Hay otro tipo de ollitas, que son ollas que han sido usadas por el Señor durante muchos años, y que por los muchos años llegan a ser fariseos. Es decir, su vida comienza a deformarse. Te comienzas a sentir más espiritual que los demás. Comienzas a sentir que tú lo mereces todo, como aquella mujer que le dice a Jesús: Señor, lo único que te pido es que mis dos hijitos, mírale, estos bellos, se sienten a tu lado en el reino. Olla deforme. Jesús tiene que decirle: eso no es asunto mío, eso es de mi Padre, ¿verdad? Porque pensamos que merecemos más que los demás. Son ollas que estuvieron muchos años en la iglesia. Conozco ollitas que se sentaba justo aquí donde tú estás, hermana. Ya no está. No sé si ya partió con el Señor. Pero ella llegaba y decía: yo estoy aquí 50 años en la iglesia. Y se paraba acá, y si la veía usted sentada ahí, le decía: ¿qué hace usted? Levántese, ese es mi puesto, para la gloria del Señor. El hermano tiene que levantarse y se para otro lado. Esos son ollas deformes. 50 años en la iglesia, pero el Señor no pasó por ellas. Y Dios dice: no la desecha, porque Dios no desecha a nadie, sino que la vuelve a hacer. Y eso
Es bien doloroso. Cuando se cae una olla de barro al piso, ¿qué se hace? Polvo, se hace trozos. Y de los trozos hay que meterlo a una máquina para volverlo a hacer polvo. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en esa situación? Dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero? Y le digo, anote esto por favor. En primer lugar, cuando estás, ya seas como una vasija impura o como una vasija deforme, que la primera cosa que Dios va a hacer en tu vida es volverte a hacer. Y cuando Dios comienza a trabajar contigo, va a ser doloroso. Pero te recomiendo esto, póngale como primer punto para hacer cuando Dios está trabajando con nosotros, es gratitud. Pues hallad por sumo gozo cuando halléis en diferentes pruebas. ¿Y cuándo estamos en pruebas? Yo no debería pasar pruebas porque soy un hijo de Dios y yo soy pastor. Cállese, mi hijo, no hable tonterías, me dice el Señor. Usted tiene que aprender. ¿Acaso Jesús no aprendió? Usted puede decidir pasar 40 años en un desierto y no llegar, o pasar 40 días en el desierto y salir lleno del poder del Espíritu Santo como Jesús. Uno decide cuánto tiempo quiere pasar en el torno de Dios. O aprendes o no aprendes. Hay gente que nunca aprende, pero hay gente que aprende y dice: Señor, yo no quiero estar tantos años aquí. Aquí en la iglesia hay muchos endeudados, tienen muchas deudas, ¿verdad? Y lo que hacemos muchas veces cuando estamos en deuda: Señor, te has olvidado de mí. Y el Señor dice: yo no fui tu garante, papi. Usted se endeudó, no yo. ¿No es cierto? Pero buscamos una solución y Dios dice: no, tienes que pasar la prueba del endeudamiento, que es doloroso. Y cuando aprendes la lección, Dios te ayuda a salir y nunca más vuelves a caer ahí, porque aprendiste la lección. En las áreas de nuestra vida, cuando dices: pastor, lo que pasa es que mi vida en la casa es un desastre, mis hijos no me quieren, mi esposa tampoco, y yo estoy mal en mi relación. Bueno, estás pidiendo bien. Ahora pídele al Señor que te cambie. No digas: cambia a mi esposa, cambia a mis hijos. No, dile: Señor, empieza en mí, cámbiame. Seguramente yo soy la piedra, el obstáculo para que mi familia esté bien. Siempre estamos mirando el error de los demás en vez de ver nuestro propio error. Cómo estamos tratando a nuestros hijos, cómo estamos tratando a nuestros cónyuges, cómo estamos tratando a la gente alrededor nuestro. Es difícil contestar bien cuando te dicen algo malo. Lo sé porque me pasa continuamente. Y a veces tienes que poner la cara de tonto bien administrado para contestar bien una grosería. Pero es lo que Dios está esperando para cambiar nuestro carácter. A veces pensamos que somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y Dios dice: tengo que volverte a hacer, papi. Qué fácil es cómo nos engaña el diablo. Me decía un pastor hace tiempo: vente, Daniel, una vez más, hagamos este ejemplo. Que el hombre es el ser más raro que pisa la tierra, porque cuando te aplastan la espalda, se te hincha el pecho. ¿Es cierto? Qué bien lo haces. Debería ser el pastor usted. Dejan ese pastor Jimmy ahí predicando. Usted, hombre, usted. ¿Sabe cuántas iglesias han caído por eso? No tiene idea en el mundo cómo las iglesias caen, porque el diablo metido en un hermano, en un primo, le dice a alguien: tú deberías ser el pastor, y dañan el corazón. Le dijeron a Satanás un día: usted debería ser Dios, hombre, y recibir la alabanza y la gloria. Y Satanás se la creyó y cayó con los miles de ángeles que lo alababan. Dale, papi, gracias. Entonces ese mismo proceso de Satanás lo usa aquí en la iglesia. ¿Qué hace el hermano ahí? ¿Por qué el hermano es ahí? ¿Y por qué solo oran por el hermano y no por mí?
Hay gente que siempre trata de promocionarse con el pastor, pero no es el hombre el que promociona, es Dios quien promociona al hermano. Y tú puedes estar escondido ahí atrás. Estaba en estos días en la Global Kingdom, y la verdad que no soy tan amigo de los profetas de estos tiempos, porque la Biblia dice que debemos tener cuidado con los profetas de estos tiempos, porque profetizan vino y cerveza. En otras palabras, lo que dice la Biblia es que profetizan lo que tú quieres oír, lo agradable a tus oídos, pero el verdadero profeta acerca el corazón de Dios al tuyo y el tuyo hacia el corazón de Dios. Y cuando escuché a este hombre, dije, wow, no he visto un profeta en años así. La primera es que le dio un cáncer tan fuerte que le sacaron todo el estómago. Tiene solo un esófago. Tiene unos stim para poder vivir. Y le dijeron, usted no puede predicar, usted no puede gritar, usted debe descansar, usted debe alimentarse vía con suero. Y ahí usted lo ve saltando, gritando. Y él me dijo, cuando yo comencé tenía que usar pañales porque me salía sangre por todo lado. Y usted ve, yo le dije, hermano, le di una palabra a él en esos días, le dije, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Porque yo le dije, tú te paras ahí, antes de hablar yo siento la gloria de Dios que cae ahí. Él vive en Brasil, en Espíritu Santo, es una isla preciosa, Espíritu Santo. Y él vive en el barrio de la Gracia. Y el hombre come lo que quiere comer. Grita todo el mensaje. Tiene más de 6,000 invitaciones por mes. Tiene cerca de 300 viajes al año, de 360 días que tiene un año. Me dijo, pastor, nuestra iglesia ha crecido porque tengo pastores que le sirven a Dios. Y cuando yo le escuché al hombre, la revelación que tiene de la palabra, dije, wow. Pero Dios conectó su corazón. ¿Por qué le digo esto? Dios conectó su corazón con el mío desde el primer momento que nos tocamos, nos dimos la mano. Él estaba con su esposa, nuestros corazones se unieron. Y él me dijo, pastor, increíble. Y cuando en medio de toda una reunión, de repente él me dice, pastor, sal de ahí atrás. Yo estaba escondido, no quería que me vea. Y me dio una palabra, y por eso estoy aquí el día domingo. Yo tenía que estar allá en Guatemala. Y él me habló y me dijo, vuelve a la iglesia y vuelve. Y bueno, él me dijo muchas cosas que no le voy a decir aquí, pero Dios me confrontó con una realidad. Dios me llamó a esta iglesia y Él me sacará el día que tiene que sacarme. Y yo le dije, Señor, perdóname por mi dureza. Y Él me dijo al final, no aceptó ninguna invitación. Me dijo, pastor, yo quiero estar en tu iglesia, ¿puedo ir? Yo le dije, venga en noviembre. Me dijo, bueno, en noviembre estará aquí con nosotros. Y no quiero que usted se pierda un solo segundo de eso, porque usted va a ver la gloria de Dios. Levantó esa iglesia el pastor Cash. Ya no había, hermano, no, es que no le puedo contar. Tiene que vivir esa experiencia cuando la gloria de Dios desciende en un lugar. Pero Dios va a trabajar con nosotros. Habrá gente que dice, yo quisiera ser ese profeta. Bueno, tú no estás llamado a eso. Además, él ha estado a punto de la muerte varias veces. Y a veces él dijo llorando, yo quisiera hacer lo que ustedes pueden hacer. Cargar a su pequeña hija en sus brazos, yo no lo puedo hacer. Pagan un precio alto. Y si tú quieres pagar un precio alto para servirle al Señor, deja que el Señor moldee tu vida. Deja que el Señor trate contigo, querido hermano. La presencia del Señor ha estado toda la mañana en este lugar para decir a sus ollas en esta mañana que hay ollas aquí que están pasando situaciones tan difíciles económicas, tan difíciles en salud, tan difíciles en relaciones, y Dios quiere sanar el día de hoy tu vida. Y hay un tercer tipo de ollas, que son las que están formadas pero que necesitan el Espíritu Santo en sus vidas. Yo sé que usted está pasando días difíciles y el Señor lo sabe. Lo que yo quiero decirle en esta mañana, que en medio de esta situación usted dé gracias a Dios. Un hombre llamado Pablo y Silas, termino con esto, estaban encerrados en una cárcel injustamente. No son cárceles como las que conocemos el día de hoy.
A ellos los pusieron en la parte más baja de los calabozos. Yo vi eso en Israel. Nadie quiere estar allí, es la parte más húmeda de una cárcel. Y sobre ellos hay varios pisos de madera donde están todos los presos, y todas las necesidades de los presos caen sobre los que están abajo. Y ahí estaba Pablo y Silas. ¿Usted puede imaginarse el olor y todo lo que sentían ellos de lo que hacían arriba? Y dice que ellos estaban encadenados. Y lo que me sorprende de Pablo es que a la hora de la madrugada comenzaron a cantar himnos de gratitud al Señor. Es cuando llegas a aprender a depender de Dios. Cuando dices: Señor, te he pedido muchas veces que me quites este dolor, y Él me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tú llegas a entender esto, hermano, vas a ser un cristiano agradecido con Dios cuando te encuentres en diferentes pruebas, porque entonces has entendido que no solamente Dios te ama, sino que te está llevando a la estatura de Cristo, un varón perfecto. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Dale un aplauso al Señor.